Buenas noches en Santiago, buenos días a Nueva Zelanda, Siberia, Japón, Filipinas, en las antípodas del mundo. En los 5 continentes están escuchando esta transmisión del Foro Constituyente que, como cada sábado durante ya muchos meses, hemos estado presentando a nuestro público de todos los continentes, como decía, a fin de dilucidar temas de fondo, más allá de las noticias, los titulares de prensa. La situación de estos días es para el 95% de la población en Chile de una verdadera catástrofe. Hay una situación de costo de la vida, inflación que crece en flecha, ¿no? Los precios están aumentando en todos los artículos de primera necesidad y hay una situación internacional que presiona sobre la economía chilena. Altas autoridades de las Naciones Unidas han dicho que viene una hambruna mundial, un estancamiento de la economía y una inflación a la vez, aparte del peligro real, concreto, de una guerra nuclear. El Papa ha planteado que ya la guerra comenzó. Es decir, hay un clima, hay un entorno que puede traer graves y gravísimas consecuencias para la ciudadanía. Y en Chile entonces aparecemos saturados de noticias epidérmicas, ¿no? De los tatuajes del presidente, la cerveza que se tomó el presidente y de otras payasadas que ayudan a diluir la atención de la opinión pública sobre los problemas centrales, y la prensa totalitaria que domina las conciencias de la mayoría de los chilenos tiende a presentar las cosas como el destino se está jugando arriba, en la cúpula. Y en cierta medida tienen razón, porque los poderes fácticos que se tomaron el Estado chileno ya hace mucho tiempo están jugando a de qué manera legitiman este sistema. Cómo hacen que los chilenos acepten que regalen 100.000 millones de dólares anuales nada más que por entrega de sus riquezas básicas. Cómo aceptan que la Fuerza Armada sea un Estado entre el Estado. Cómo aceptan que el narcotráfico se haya tomado ciudades enteras. Cómo aceptan que se genere un estado de terrorismo represivo en la Araucanía. Claro, y la manera de aceptarlo es que crea la ciudadanía que estas cosas las va a resolver el Senado o la Cámara de Diputados con el presidente de la República. Es decir, que nos quedemos en la casa viendo fútbol, farándula o alguna otra distracción, pero que no seamos sujetos de derecho, agentes de cambio, capaces de tener conciencia de lo que somos como pueblo y como trabajadores. Y contra eso nos rebelamos. El foro de hoy apunta precisamente a que el descontento, el malestar, la rabia, la indignación que dio lugar a gigantescas manifestaciones en octubre del año 2019 en adelante, y venían de mucho antes, por cierto, pero tuvieron un pic en esa fecha, octubre, noviembre, diciembre, que ese descontento se transforme en unidad, se transforme en organización popular, para que nuevamente nos reencontremos los que estamos dispersos, luchando unos por el ambiente, otros por los derechos de las mujeres, otros por los derechos de los pueblos originarios, otros por la defensa del cobre. Todos los distintas vertientes de los movimientos populares confluyamos en una perspectiva común que sin duda en un momento de la historia tendrá que transformarse en soberanía popular, o lo que es prácticamente lo mismo, en asamblea constituyente libre y soberana de verdad, no sujeta a la tutela del Senado, de la Cámara de Diputados, del gobierno, ni del ejército, ni mucho menos de Wall Street y del Pentágono de los Estados Unidos. Es el sentido que tiene este foro, y para el cual hemos invitado a Angélica Valero, periodista,
importante dinamizadora en las luchas sociales, especialmente en la quinta región, en temas ambientales, en temas de género y, por cierto, en temas constitucionales. Ella participó activamente en el proceso constituyente del año 2016-2017, que impulsó el gobierno de Michelle Bachelet, y vivió esa experiencia. También tenemos acá a Rafael Montesino, que vivió la experiencia en primera línea de lo que fue la protesta popular de octubre, y que durante un tiempo fue el objeto de todas las iras de toda la élite dominante. O sea, si había que pegarle a alguien, había que pegarle a la lista del pueblo y a Rafael Montesino. Y aquí ustedes lo ven íntegro, mirando de frente, con la frente en alto, digno, rearticulando esa fuerza que fue realmente dinamitada por una serie de factores que él mismo nos va a explicar ahora, construyendo entonces esta vez de manera mucho más amplia y más unitaria el torrente de cambio que requiere la sociedad chilena, vale decir, el poder constituyente originario. Y tenemos también en este foro a Paolo Sepúlveda Allende, que también, al igual que los otros dos contertulios, ha estado en este foro anteriormente, que se ha destacado en la lucha por la defensa del cobre, nieto de nuestro querido presidente Salvador Allende, médico en el municipio de Recoleta, con un enorme protagonismo en todas las luchas populares del último tiempo, desde que llegó a Chile. Así que tenemos un trío bastante joven, militante, protagonista de los hechos que han estremecido a la sociedad chilena, y con ellos queremos hablar sobre cómo respondemos desde la base social, desde la ciudadanía, desde los que vivimos en nuestro trabajo, a esta usurpación de la soberanía que ha tenido lugar en los últimos días, que llegó a un punto pico, cuando los mismos convencionales acordaron que el viejo poder constituyente de senadores y diputados quede con la llave en sus manos para desmantelar, para revertir los avances que hubo en la nueva constitución durante estos 11 meses en que trabajó la Convención Constitucional. En realidad esto es una situación extrema. A nivel mundial no tenemos precedentes de que un poder supuestamente constituyente, todos sabemos que la Convención Constitucional no era constituyente, renuncie a defender su producción jurídica, estas 499 artículos que quedaron en 370 y tantos, y le entregue la facultad, la potestad de anular todo eso a su contraparte, al poder constituido. Eso es insólito. La prensa lo ha callado, pero es insólito a nivel mundial, y algún día se sabrá los entretelones de esta siniestra maniobra, digámoslo derechamente, de retroceso histórico que no lo teníamos previsto nosotros. Bueno, en ese cuadro nos estamos moviendo. Chile como una gota de agua en un océano turbulento a nivel mundial, pero hoy día vamos a hablar de Chile en particular, otro día hablaremos de la crisis internacional, y para este efecto entonces le ofrezco la palabra a Angélica Valero para que haga su presentación. Adelante, por favor, Angélica. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, partir diciendo, Gustavo, que no sé si estoy muy de acuerdo con poder en este momento histórico disociar lo que está sucediendo a nivel internacional con lo que está sucediendo a nivel local, ¿no? ¿Por qué es difícil? Porque todo lo que estamos viviendo, yo creo que nunca antes en la humanidad se había dado que, por ejemplo, yo hablo con mis amigas que están en Europa, hablo con mis amigas que están en Estados Unidos, y todas, absolutamente todas, tienen la misma sensación evidente de que la opresión nunca había sido más clara, ¿no? Y más allá de que yo hable con mis amigas que están en distintas partes del planeta, esto es una realidad.
Esto es una realidad, tal como tú bien decías, estamos en una guerra. El mismo Papa dice que ya estamos en medio de la Tercera Guerra Mundial. Y, y, esto, y esto nos pone en una disyuntiva ya como humanidad, ¿no? Si bien la lucha la tenemos que dar a nivel local, sí nos encontramos en una arremetida de los poderes que, que tiene ribetes quizás nunca antes vistos, nunca antes tan evidenciados de esta manera, lo cual también nos genera una gran posibilidad. Y esa posibilidad tiene que ver con que el capitalismo quizás nunca se había mostrado tan evidente como se está mostrando hoy, ¿no? Y cuando hablo de capitalismo, hablo de poderes fácticos, hablo de gente que son capaces de sacar y poner presidentes donde se les antoja, y finalmente gente que su único objetivo es seguir teniendo a qué echar mano. Por lo tanto, es un momento en que como humanidad, más que nunca, nos encontramos frente a la necesidad, ya una necesidad de vida, por defender la soberanía, tanto la soberanía territorial, geográfica, la soberanía alimentaria y también la soberanía corporal. Y, tal como tú también mencionaste, Gustavo, yo desde que tengo uso de razón, nací en el 73, dos meses antes de que fuera el golpe de Estado en Chile. Desde que tengo uso de razón, crecí en Chile y tuve la conciencia clara de lo que era la opresión. Por lo tanto, siempre he dicho que yo no puedo posicionarme desde la izquierda por una cuestión ideológica, sino que mi sentir de izquierda viene desde una sensación clara, desde muy pequeña, de que había una opresión evidente que, era que es la que tenemos que como humanidad, ante la cual nos tenemos que levantar, ¿no? Y desde ahí también viene mi profundo sentir feminista, ¿no? Mi profundo sentir feminista no viene de simplemente el derecho a decidir si quiero o no ser madre, porque ese derecho, si quiero o no ser madre, para mí viene dado desde mi derecho a decidir sobre mi territorio corporal. Y es desde ahí que yo quiero instalar también una temática, y lo vinculo con un tipo de soberanía que hablé recién, que es la soberanía corporal. Yo creo que desde las izquierdas es urgente que reflexionemos acerca de qué armas, qué estrategias está utilizando el capitalismo internacional para esta vez doblegarnos. Como dijimos, y creo que estamos muy de acuerdo, estamos en una ofensiva capitalista como nunca antes en la historia de la humanidad. Y eso tiene que ver con una escasez de recursos a nivel mundial, con que efectivamente los recursos a nivel mundial se están agotando, y por lo tanto el capitalismo no es que dé un pie atrás, lo que está tratando de hacer es buscar a qué nuevas áreas echa mano, ¿no? Y esto también lo tenemos que vincular con el hecho de que en estos 2 años de pandemia, en donde toda la izquierda se desmovilizó, el pueblo se desmovilizó, la riqueza creció, la riqueza se concentró en 3 grupos de poder, en 3 grandes grupos de poder, mientras que los pueblos pobres se empobrecieron aún más. En estos 3 años de pandemia, el capitalismo lo que hizo, tal como acabo de decir, fue crecer aún más, profundizarse aún más. Y es en este mismo tiempo también que nos encontramos frente a una nueva guerra, ¿no? Y es desde ahí también donde tenemos el deber como izquierdas, y ya no solo chilenas, sino que internacionales, repensar sobre de lo que es capaz el enemigo de la humanidad.
Y ahí es donde yo pongo en el centro de la reflexión la soberanía corporal. Porque efectivamente la soberanía corporal es un terreno que considero sí tenemos que problematizar, sí tenemos que defender, al igual como lo hacemos con los territorios geográficos y con la alimentación. Porque como digo, no, o sea, lo que no debemos hacer es pensar que el enemigo no está pensando en nuevas áreas de control. Hoy, bueno, tuvimos un encuentro en Valparaíso precisamente para prepararnos como modo de preparación hacia el gran encuentro nacional que se va a hacer en Santiago el 9 de julio. Y finalmente todos ahí coincidíamos en la necesidad de articularnos. En esa necesidad de articularnos, porque la sensación clara en compañeros y compañeras es que es ahora o nunca. El momento es álgido, el momento es difícil, la crisis ya no es que vaya a comenzar y está a la vuelta de la esquina, la crisis ya comenzó, ¿no? Y en ese sentido también la necesidad de que como organizaciones, como agrupaciones, como personas que nos posicionamos ya en este punto ni siquiera de izquierda, sino que simplemente personas que nuestro afán, y aquí hablo por mí, mi afán es la lucha por la liberación de la humanidad, de las opresiones, ¿no? Por lo tanto, aquí la lucha es la sensación es que es ahora o nunca, ¿no? Porque el enemigo, al parecer, nunca había estado más desesperado, nunca había mostrado sus caretas se había sacado sus caretas tan evidentemente, pero a la vez, si bien la situación es de emergencia y es álgida, también coincidíamos en que tenemos todas las de ganar, ¿no? Porque si el enemigo está tan desesperado y se ha sacado las caretas, y también busca mecanismos para silenciarnos, para censurarnos, también eso da cuenta de que también el enemigo, este enemigo, estos poderes fácticos, ¿no? Que van a tratar de sobrevivir a como dé lugar, ese 1% que controla la riqueza mundial, también tiene miedo. Y el miedo es a lo que como humanidad consciente podemos lograr. Y aquí también cito lo que plantea Ramón Grossfogel, ¿no? Sociólogo descolonial, profesor de la Universidad de Berkeley, de que es ahora o nunca, ¿no? Y de que es desde los pueblos, desde la sabiduría que tiene que ver con informarnos, con ver la realidad, aunque los medios de comunicación hegemónicos, que son los que dominan el relato en todas las áreas, aunque los medios nos están diciendo que afuera está lloviendo, y nosotros ser capaces de creer más en lo que nosotros estamos viendo. Y es desde ahí también donde tenemos que construir un relato. También hoy en el encuentro de Valparaíso coincidíamos en la necesidad de levantar medios de comunicación alternativos, también para reconocernos, para repensar y también para generar y compartir e imponer o poner y exponer nuevos relatos de la realidad. Porque finalmente los medios de comunicación son los que nos están poniendo los relatos de una realidad que le conviene a ellos mismos, porque tampoco nos olvidemos que los medios de comunicación son controlados por este mismo 1%. Finalmente, si vamos escalando, nos damos cuenta que los tres grupos de inversión, BlackRock, Vanguard y State Street, controlan absolutamente todo en todos los países del mundo. Esto es medios de comunicación, farmacéuticas, empresa armamentística y suma y sigue. Y empresas de alimentación también, por supuesto, y minería. Por lo tanto, el desafío es enorme,
el desafío es de ahora o nunca, pero también, si bien es un punto de inflexión en que uno ante este relato podría decir, bueno, mejor cierra y vámonos, ¿no? Apaga y vámonos. Pero por otra parte, está todo dado, ¿no? Está todo evidenciado, y en que lo único que nos queda, y esta es mi sensación profunda, es que la lucha hay que darla, porque tal como dice Ramón Grossfogel o Juan Bautista de Bolivia, es ahora o nunca. O nos descolonizamos o tenemos los días contados como humanidad. Eso. Muchas gracias, Angélica. En realidad, por la fuerza de los hechos, tu planteamiento corrige un sesgo de lo que yo dije al comienzo, porque son inseparables la realidad chilena con esta situación, este envoltorio que tenemos hace 500 años. Nadie puede decir que hemos roto con la camisa de fuerza que nos puso España, después Inglaterra en el siglo XIX, y después Estados Unidos y el capitalismo. Gustavo, no te escuchas. No, me parece que tienes silenciado el micrófono. ¿Aló? No. ¿Aló? ¿Escucha? Ahí un poquito, bueno. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Ahí me escuchas? Pablo, ¿tú me estás escuchando? Pablo, ¿tú me escuchas? Te escucho bajo, de repente está así, ahorita está bajito, bajito. Ya. Decía que agradezco a Angélica porque con su exposición asumió una parte del relato que yo eludí en mi introducción, pero que en realidad no se puede soslayar. La realidad chilena es un apéndice de un sistema de dominación mundial, así que gracias, Angélica, partimos muy bien. Le ofrezco la palabra a Rafael Montesino. Adelante, Rafael. Muchas gracias, don Gustavo. Quiero empezar. Ahí sí. Quiero empezar saludando a don Gustavo, a Angélica y a Pablo, siempre diciendo que es un orgullo poder compartir esta instancia con personas que vienen luchando, como don Gustavo y Angélica, por una real asamblea constituyente, no como lo que se ha vivido en este proceso de nueva constitución. Y también con Pablo, que todos sabemos, nieto de Salvador Allende, corre por sus venas sangre de lucha y así lo ha demostrado en su vida. También tomame las palabras que dijo don Gustavo en un comienzo. Yo pertenezco a una orgánica, que es la lista del pueblo, que llevó 27 convencionales a escribir la Constitución, y un breve resumen en torno a eso. Cuando una organización X ingresa a esta mansión donde está este sistema, que son los dueños de Chile, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos del duopolio, que también el Frente Amplio pasó a pertenecer a eso, entra y les da una cachetada a todos juntos. Sabemos lo que pasa, lo que ha pasado por años. Te agarran, te pegan, te tiran para afuera, y eso es lo que nos pasó a nosotros. Nos estamos tratando de reconstruir, estamos sumando fuerzas para seguir como organización. Ahora, lo que nos convoca. Quiero empezar con una frase que hizo don Gustavo al comienzo, que el descontento que todos tenemos, todas las personas que están escuchando en este momento, se transforme en unidad y en organización popular. Haciendo un repaso de la historia reciente de los últimos 50 años, vemos que desde el derrocamiento al gobierno de la Unidad Popular, ya pasaron sucesos donde más de 35.000 compañeros y compañeras fueron presos y fueron torturados, más de 3.300 compañeros y compañeras fueron asesinados, hay más de 1.200 cuerpos todavía sin aparecer, detenidos, desaparecidos. Durante todo ese proceso se construyó en Chile un modelo económico neoliberal de mercado que fue impuesto a sangre y fuego, impulsado por Estados Unidos, apoyado en Chile por la derecha, por el gobierno militar, por la ADC, ya, y por los Chicago Boys que todos conocemos. Por ahí hay un video muy interesante que les recomiendo, que es el shock económico, donde pueden saber cómo se impuso ese modelo. Llega el año del plebiscito,
se instala una falsa democracia. Hicieron creer que en Chile terminaba la dictadura, terminaron las muertes, terminaron las desapariciones, pero siguió una dictadura económica que hasta ahora nos tiene, siendo uno de los países más desiguales del mundo, el tercer o cuarto país más desigual de Latinoamérica, en el cual el 1% de los dueños, el 1% de la población de Chile se lleva el 50% de las ganancias, en donde tenemos al 55% de la población chilena ganando menos de 420.000 pesos y al 70% ganando menos de 630.000 pesos. Se instaló una falsa democracia, tenemos una nueva constitución. ¿Qué pasa con esta nueva constitución? Si bien todos creemos y tenemos la certeza que se va a aprobar, no toca el modelo económico, y el real legado de la dictadura del gobierno militar es el modelo económico. Hay gente que ha sufrido tanto, hay gente que ha luchado desde la dictadura, de antes de la dictadura, don Gustavo lo sabe, lo ha vivido. El proceso que vivimos desde el 18 de octubre nos trajo más de 40 muertes, más de 40 mutilados. Era un proceso en que la mayoría de la gente, junto con todas las demandas, pedía una asamblea constituyente. ¿Qué pasó? Todos sabemos, haciendo un repaso de lo que pasó del 18 de octubre, se instala del 15 de noviembre la cocina, en los cuales se pacta salvar a la derecha, salvar a la Fuerza Armada, ¿ya? Y como yo siempre he dicho, este proceso de nueva constitución fue solamente el arroz, fue para calmar. Impusieron el 24 de diciembre del mismo 2019 ya la ley 21.200, en el cual limitaba que los cambios que se podían hacer en esta nueva constitución era solamente por 2/3, no se podían tocar los tratados internacionales. Acá hay un llamado claro. Por más de 50 años y 30 años después de la dictadura, muchas organizaciones sociales, políticas de izquierda se han intentado levantar, pero siempre desde su trinchera. Hoy más que nunca, y esto es para todos los que nos están escuchando, la única forma de dar vuelta a la tortilla, la única forma de poder ganar es la unidad de todas las organizaciones. No hay otra forma. Aquí no existe ni una lista del pueblo que sí se levanta, no existe ni un partido trabajador y revolucionario, no existe ni un movimiento anticapitalista, no existe ni un MIT, no existe ni un partido de igualdad, ni un partido humanista, que por sí solo, por ejemplo, estoy nombrando diversas organizaciones, por sí solo pueden dar el golpe y terminar con este sistema. La única forma es la unidad de todas las organizaciones, y por eso es el llamado, como ya nombró Angélica, a que el próximo 9 de julio nos podamos juntar en un congreso donde todas las organizaciones sepan que va a ser un congreso en el cual se quiere trabajar en una estructura, en una columna vertebral, ya con demandas propias, colocando, por ejemplo, una futura asamblea constituyente, luchar por la renacionalización de todos nuestros recursos, el litio, el cobre, ¿ya? Y sabiendo que cada organización no va a ser más importante que la otra, sabiendo que cada organización tiene sus demandas propias, que son las ramas, pero trabajemos en una estructura, trabajemos en una columna vertebral que nos lleve a terminar con este sistema, instalar un nuevo sistema y en 4 u 8 años más poder tener un real gobierno popular. Así que es el llamado, y por ahí si me queda algo queda para las preguntas posteriores. Muchas gracias, Rafael. Le ofrezco la palabra entonces a Pablo Sepúlveda Allende. Estás muteado, Pablo. Por favor, activa tu micrófono. Sí. Ahora sí. Hola, bueno, muchos saludos a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, todo lo dicho, concuerdo plenamente en lo que se ha dicho. Y bueno, quisiera empezar tal vez diciendo, un poco siguiendo también lo que estaba diciendo Rafael, que en mi opinión uno de los grandes aprendizajes que nos deja la revuelta de octubre es que nos faltó como un proyecto país, ¿no? Efectivamente, las luchas anteriores al estallido siempre fueron trincheras, como dijo Rafael, siempre estuvieron dispersas,
digamos. El estallido sí las unió como un todo, pero no bajo una forma, digamos, de proyecto, sino que a la convención, más incluso superando esta barrera de la, ¿cómo se llama?, del acuerdo, ¿no?, donde la irrupción justamente de independientes, principalmente la lista del pueblo, en la convención, pues creo que eso fue sorprendente, digamos, nos sorprendió a todos y todos, pero ahí mismo iban también las trincheras, ¿no? Las trincheras, bueno, por el agua, por el cobre, por las pensiones, no sé, o sea, había como las demandas seguían siendo en cierta forma un poco dispersa y no bajo una lógica de articulación y de un proyecto país, y creo que es lo que nos deja ese aprendizaje, y lo que ahora una de las grandes tareas es eso. Yo creo que un factor de unidad de las organizaciones, de las luchas, podría ser justamente, y creo que este encuentro que se está proponiendo va encaminado a eso, es a generar es un proyecto de país soberano, en fin, con todas estas demandas, pero planteándolo efectivamente como una posibilidad, ¿no? Como un programa pudiese ser, tal vez, donde quepa obviamente pues, la recuperación, renacionalización de los bienes comunes, de la gran minería, los temas ambientales, en fin, las luchas feministas, todo eso bajo una propuesta clara para los pueblos de Chile. Entonces creo que parte de eso es la gran tarea. Ahora, la coyuntura que se hablaba internacional, pues también abre esa ventana de oportunidad. El mundo, creo que con esto de la guerra en Ucrania, en fin, está reordenando, está reconfigurando un poco el mundo tal como lo conocemos en términos de relaciones internacionales, y al parecer se encamina o debería encaminarse hacia una regionalización, ¿no?, del ordenamiento. La otra vez escuchaba al director de la CEPAL que hablaba mucho de eso, decía, ahora por el tema de la crisis alimentaria, bueno, energética, en fin, cada continente, por decirlo así, o subcontinente tiene las posibilidades de ser autosustentable en gran medida, ¿no? Sin dejar de lado que haya comercio entre, no sé, América Latina con Asia, con Europa, en fin, o con África, pero siempre teniendo esa unidad regional como base. Y aquí, bueno, en América Latina, especialmente en Sudamérica, bueno, no, en toda América Latina, porque en México también, creo que el papel que está jugando México y López Obrador está justamente encaminado hacia eso, pero al menos en lo que respecta a Chile, Bolivia, Argentina, Perú, tenemos un papel clave en todo lo que tiene que ver con la transformación de la matriz energética del mundo. Se supone que tenemos que cambiarla de aquí antes del 2050 para que no haya un colapso ecológico que ya está a las puertas. Entonces, ahí, en ese sentido, esa transformación de la matriz energética, los recursos naturales que tenemos estos países, Chile, Bolivia, Argentina y Perú, son los claves, son los esenciales para esa transformación, y me refiero obviamente al cobre, al litio principalmente, ¿no? Entonces, ahí creo que se ha dado, y en la convención fue una de las disputas también bastante fuertes, fue justamente el tema de las inversiones extranjeras del cobre, y bueno, obviamente no se iba a conseguir lo que queríamos con la regla de los 2/3. Ahí se mostró claramente la traición que jugó esta llamada centroizquierda, el papel nefasto que jugó el Frente Amplio y el colectivo socialista como bisagra entre la derecha y las propuestas más transformadoras, dejando todo igual. Las concesiones mineras siguen vigentes,
no quisieron aprobar ni siquiera un royalty medianamente decente. Y bueno, creo que es una tarea pendiente que nos queda. Y el conflicto de ventanas, ahorita quería hablar un poco de eso, el conflicto de ventanas también abre esa posibilidad, más allá de la convención, porque lo que está detrás, o sea, el conflicto de ventanas no es realmente, a mi entender, para nada, conflicto o sea, no es un tema por el medio ambiente, no es por el otro lado solo los puestos de trabajo. Ahí se está disputando realmente cuál es el modelo de la gestión o de la gobernanza, en este caso de Codelco, del cobre, y como la gestión también de todos los bienes comunes que tenemos. Es decir, el cierre de ventanas implica profundizar aún más el modelo extractivista, exportador de concentrado. O sea, Chile, que tiene las principales reservas de cobre del mundo, lejos, tiene cerca del 30%, el que le sigue es Perú, que tiene 12, 15% de las reservas mundiales. O sea, entre Chile y Perú tenemos casi el 50% de las reservas mundiales, y junto a Bolivia y Argentina tenemos casi más del 50% de las de litio del mundo. Lo que se quiere en el ordenamiento capitalista, neoliberal de la globalización, es que seamos netamente exportadores de las llamadas materias primas, y que los países del norte, que tienen las tecnologías, las procesen, hagan todos los productos derivados de estas, y después los vendan, no los vendan a nosotros mismos, cuando nosotros podríamos hacerlo, ¿no? O sea, de hecho, todas las fundiciones que tienen obviamente altos niveles de contaminación que debemos corregir, pero existen tecnologías avanzadas que reducen casi a cero las contaminaciones, las emisiones, y que la inversión para eso es mucho menor de lo que se necesitaría, lo que requiere abrir nuevos yacimientos, ¿no? Entonces, por eso la disputa de ventana es como un poco entre dar valor agregado con estándares ambientales de lo más alto del mundo, o vamos a seguir invirtiendo, que es lo que quiere el gobierno, que es lo que quiere, digamos, la actual gestión de Codelco, seguir abriendo yacimientos y continuar profundizando el extractivismo y la exportación de concentrados sin valor agregado. Entonces es una disputa de modelo, ¿no?, económico, y de la distribución mundial de trabajo, que tenemos ese rol. Una regionalización, un acuerdo con Argentina, con Bolivia, con Perú en la gestión de los minerales, por ejemplo, pudiera tener un alto impacto a nivel global en esta transformación energética, porque podríamos, bueno, no solo darle valor agregado para no acabar los recursos y exportarlos así a granel, sino que darle valor agregado y también regular incluso la producción, porque lo que quiere el capitalismo es que ¿cómo se llama? Demos abasto a la demanda que tienen los principales países desarrollados. En vez de ellos reducir su nivel de consumo, nosotros tenemos que abastecerles la insaciable consumo energético y de todo que tienen. Entonces, ese papel clave que podríamos llegar a jugar como países donde tenemos importantes riquezas naturales, es clave, pero para eso tenemos que tener justamente proyectos nacionales o plurinacionales y regionales en ese sentido. Y creo que a la izquierda, al menos actualmente en Chile, le falta eso también. O sea, no hay un proyecto de país, no hay un proyecto de país soberano. Y creo que volviendo al principio de lo que decía, la gran tarea como aprendizaje del estallido es eso. Tenemos que ir formando ya desde abajo un proyecto de país soberano, en fin, y obviamente apuntando a lo que está hablando, ¿no? La regionalización, a la alianza con los países latinoamericanos, en fin. Entonces, me parece muy bien que, o sea, igual hago el llamado a que empezamos a unar fuerzas para eso. Creo que una propuesta de este tipo bajo un programa de país, no programa de gobierno, programa de país o proyecto de país, puede ser una fuerza unitaria, ¿no? Obviamente hay que hablar claro, y quienes no quieran, o sea, quienes no les gusten, va a ser un filtro, ¿no?, de quienes no están
por este tipo de transformaciones de soberanía. Yo creo que qué es lo que puede ir, qué tipo de modelo puede ser alternativo al capitalismo actual. Bueno, sabemos, el socialismo no fue, ahora, no sé, lo más cercano creo, dada la crisis ambiental, pudiese ser un ecosocialismo, que también hay bastante teoría desarrollada al respecto, y que son cosas que tenemos que ir agarrando para unar fuerzas. Entonces, bueno, nada, el llamado es eso, a tratar de construir unas ideas y propuestas para seguir adelante, y cuando la próxima vez, no un estallido, ojalá sea más bien una transformación fruto de la unidad, de la organización, de la movilización, ya tengamos en mano qué es lo que queremos, no demandas aisladas que cada una disputa por su lado, digamos, las ganancias, ¿no? En este caso, como en la convención se dio. Ahí hubo una negociación entre Frente Amplio, que iba cediendo un poquito a esto, cediendo un poquito a esto, y ellos hacían el filtro de lo que pasaba. Entonces, solo esa cohesión de todas esas fuerzas bajo un programa que sea coherente podría darnos esas posibilidades, ¿no? Bueno, por ahí lo dejo por ahora. Muchas gracias, Pablo. ¿Me escuchas bien? Sí. ¿Me escuchas bien ahora? Ya. Por tu participación, les recuerdo a quienes nos ven y nos escuchan que este programa se transmite todos los sábados, se llama Foro Constituyente, con el auspicio del Movimiento Asamblea Constituyente, a través de varios canales de Facebook que ustedes pueden sintonizar ahora mismo. Los voy a nombrar: MOV Asamblea Constituyente, MOV igual que movimiento, Urracas Emaús, Capacitación Ciudadana, Correo del Alba, Asamblea Constituyente, así separado, Comuna Debate y Coordinadora en Defensa del Maule Sur. Hay varios colegas, agrupaciones fraternales que tienen canales de Facebook que han transmitido por iniciativa propia varios de nuestros programas, particularmente los últimos que hicimos a propósito de que la convención rechazó la nacionalización del cobre. Entonces, creo que en los próximos días vamos a tener un tejido de Facebook bastante más amplio que el que hay ahora, y la idea es apuntar a una colaboración permanente, que una mano lave la otra. Quiero agradecer al equipo de producción, a Juan Pablo Traslaviña, a Jaime Parra y a Delchi Santana, que son los encargados de que esto llegue a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Y anunciarles que al término de este programa, más o menos media hora después, ya vamos a tener una señal de link para que lo vean por YouTube. Entonces, les pedimos que difundan ese YouTube, porque bueno, por ser sábado en la noche, fin de semana, hay familias, hay personas que no pueden vernos en directo, entonces lo pueden ver diferido, sobre todo los que están en Europa, que allá ya son las 2 de la mañana, entonces prefieren verlo al día siguiente. Así que para todos ellos tenemos la señal de YouTube. Voy a volver entonces con Angélica. Angélica, estamos en una situación que ya tiende a su fin. La Convención Constitucional, el día 5 de julio, ya no existe. Su última reunión, el día 4, ahí cierran la puerta y no existen más convencionales ni existe más convención. Y a partir de ese momento, la política, la gestión, las medidas para poner en práctica la nueva constitución o para hacer plebiscito del 4 de septiembre, quedan en manos del Senado, la Cámara de Diputados y el gobierno. Y tú anuncias entonces, por otro lado, que estamos gestando este 9 de julio una fuerza popular que va a dar cuenta del protagonismo de la ciudadanía. ¿Tú nos puedes referir entonces cómo es toda esa dialéctica en el movimiento ciudadano que se reencuentra
que se reunifica para jugar un rol como país, no como gobierno, lo decía muy bien Pablo Sepúlveda, y esta casta parlamentaria que, a pesar de que tenía el rechazo del 95% de la población, ahora está con la sartén por el mango, porque ellos tienen los 2/3 en el actual Parlamento para cambiar el borrador de Constitución a su antojo. Así que esta confrontación que se avecina quizás por cuántos años, creo que nos significa una responsabilidad para nosotros como movimientos sociales emergentes. ¿Qué opinas tú, Angélica, de este dilema que enfrentamos? Bueno, tal como también lo conversábamos hoy en la reunión de Valparaíso y creo que en la reunión de Santiago también, también se conversó, coincidíamos en que más allá de lo que suceda en la votación de septiembre respecto específicamente a este borrador, a este proceso constituyente que nos encontramos viviendo, aquí lo importante es, incluso más allá de las posiciones que cada uno de nosotros, de nosotras tengamos respecto de cómo va a votar en esa instancia, aquí lo importante es la unión, la articulación de la base social, ¿no? Porque en el fondo lo que estamos viendo, lo que ha pasado y todos los procesos que se han ido dando en los últimos casi 50 años, ¿no? Han sido finalmente procesos progresivamente cupulares. Tuvimos una dictadura donde se buscó la desarticulación del tejido social, luego tuvimos una democracia, ¿no? Elwin, Frei, Lagos y todos los que vinieron, una democracia que profundizó esa misma lógica de desarticulación y constantemente todos los gobiernos y los procesos que se han ido levantando han sido cada vez más, por lo tanto, faltos de participación ciudadana, de participación popular. Y eso ha sido algo progresivo, ¿no? Y hoy, por ejemplo, este proceso que fue aprobado, ganó mayoritariamente el apruebo a una convención constitucional frente a una convención mixta, ¿no? A las dualidades en las que nos vienen poniendo durante todo el proceso de los últimos 50 años, el sí y el no, lo bueno, lo malo, Pinochet, la democracia, Boric, el fascismo. Finalmente todos esos procesos, incluso este proceso en donde la ciudadanía hubo una alta votación por la Convención Constitucional, en esa alta votación tampoco fue, si miramos el padrón electoral, tampoco podemos decir que participó el 80% de ese padrón. Entonces, lo que nos deja en evidencia esta democracia al amparo de modelos profundamente capitalistas neoliberales es que son procesos cada vez menos representativos, ¿no? Entonces, vivimos una democracia representativa que cada vez nos representa menos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no me representas democracia representativa, ¿no? Y cada vez quienes finalmente entran en lugares de poder, llegan a esos espacios de poder, a la institucionalidad, se convierten inmediatamente en una casta. No porque quizás lo quieran, pero porque es inevitable, ¿no? Porque hay una tremenda distancia entre la gente de a pie, las problemáticas que genera un capitalismo y un modelo como el que estamos viviendo, a la gente en la calle, la gente de a pie, con quienes finalmente logran puestos de poder. Y aquí también vuelvo a citar a Bautista, ¿no? Que dice,
¿para qué han servido las izquierdas latinoamericanas que han llegado al poder en los últimos años? Para sacarnos a gente de las clases trabajadoras, para ponerlas en lugares de poder, una vez que llegan al gobierno, a los distintos gobiernos locales, a los gobiernos nacionales, ponerlas ahí, y esas personas finalmente las terminamos desmovilizando y las terminamos perdiendo, porque esas personas luego, para lo que van a pelear, su lucha va a ser para poder seguir obteniendo los privilegios que han tenido al haber llegado ahí, ¿no? Que han logrado alcanzar al estar ahí. Por lo tanto, ahí se va generando una división entre lo que está sucediendo y estas castas, estas cúpulas políticas, ¿no? Ni siquiera cúpulas políticas, la clase política. Por lo tanto, aquí también estamos frente a otro fenómeno que tiene que ver con que el modelo económico no es solo un modelo, el modelo capitalista, no es solamente un modelo económico, es también un modelo cultural, un modelo político, un modelo de pensar, de reflexionar, ¿no? Por lo tanto, se maneja muy astutamente, y por lo mismo, ¿no? La necesidad de repensar, de juntarnos a pensar qué queremos como movimiento. Porque si vamos a hacer un movimiento para llegar al poder así como está, o sea, para eso mejor apaga y vámonos, ¿no? Creo que, y tal como lo decía antes en mi primera locución, estamos en un momento de la humanidad en donde ya las cosas no están para eso, ¿no? Y grupos de eso hay suficiente. Quien quiera eso, que se vaya a esos grupos, ¿no? A un partido político, que le dé un puesto, un puesto en algún lugar, ¿no? O una agencia de empleo, ¿no? Pero creo que el desafío actual que tenemos frente a nosotros, y ya no porque a mí se me está imaginando, sino porque las cosas son evidentes, ¿no? Frente a lo que estamos, a la tremenda ofensiva frente a la que estamos, es que tenemos que pensar un mundo, otro mundo. Y ese pensar otro mundo significa problematizarlo todo, ¿no? Y también pensar de qué manera vamos a hacer política, de qué manera nos vamos a vincular entre nosotros, de qué manera vamos a generar esta organización, ¿no? Y si, dado que somos personas formadas en este mismo modelo cultural, ¿no? También ser capaces de irnos a nosotros mismos, ¿no? Mirando por dónde se nos está colando, por dónde podemos estar replicando estos vicios que el sistema tan astutamente nos quiere hacer replicar. Entonces, es cierto, estamos frente a un tremendo desafío y para, digamos, ahondar en la respuesta a lo que me preguntaba Gustavo, creo que el desafío como organizaciones es, más allá de cuál es nuestra posición frente a esto, específicamente frente al actual proceso constituyente, si vamos a rechazar, si compañeros van a aprobar, es que logremos una cohesión, que logremos juntarnos, que logremos pensar, que logremos posicionarnos, que logremos problematizar todo lo que está pasando, y que también seamos conscientes de lo álgido del momento y de la necesidad de que lo hagamos, ¿no? El proceso, el 5 de julio, tal como tú decías, Gustavo, la convención ya se acaba, viene todo el proceso para llamar a votar a la población a participar la información para llamar a participar a la población de este plebiscito, ¿no? Frente a lo que se propone, pero la fuerza está en el pueblo, la fuerza está en el pueblo y el pueblo organizado, porque solos y solas no vamos a conseguir nada. Eso es lo que quiere el sistema, ¿no? Nos quieren en soledad,
pero necesitamos estar en común, ¿no? Nos quieren divididos, nos quieren desarticulados, nos quieren ridiculizados, nos quieren acomplejados, y la única manera es que entendamos que tenemos que unirnos, tenemos que escucharnos. Nadie tiene la verdad por la del otro. Hay muchas cosas que no manejamos, y en ese sentido también tenemos que formarnos entre nosotros, y en buena hora que hayan tantos compañeros y compañeras que están haciendo academia fuera de lo permitido, dentro incluso de las mismas universidades, ¿no? Que se están atreviendo a problematizar cuestiones que por estos mismos medios de comunicación hegemónicos son ridiculizados, son menos valorados, y es necesario, por lo tanto, que echemos mano de toda esa sabiduría, y que las compartamos, que crezcamos, que nos unamos, y que hay mucha tarea por hacer por delante. Entonces, más allá de lo que nos estén presentando, de esta dualidad de apruebo y rechazo, lo más importante es la articulación del pueblo, porque el poder está reside en la soberanía popular, en nuestra soberanía. Gracias, Angélica. En la segunda ronda le ofrezco la palabra a Rafael Montesinos. ¿Cómo ves tú el futuro, Rafael? ¿Cómo rescatamos el espíritu, la energía que se desató en octubre, que pareciera que se haya desvanecido, pero hay muchos síntomas de que se está reconstruyendo? Adelante, por favor, en tu segunda intervención de cierre. Yo creo que hay muchas aristas para analizar en lo que pasó después de la revuelta popular. La desarticulación vino, el primer paso de esta desarticulación vino con la cocina el 15 de noviembre. Después vino obviamente con el tema de la pandemia. Para el 18 de octubre se levantaron organizaciones populares que venían luchando desde la dictadura, desde los últimos 30 años. Nacieron muchas organizaciones también que hoy día siguen en las calles, que hoy día siguen luchando por una demanda que todos conocemos, que es la libertad de los presos políticos de la revuelta, y por justicia, verdad, reparación y no repetición en los casos de los compañeros mutilados y de los que han sido asesinados. La unión, la organización, la unidad es lo único que nos va a llevar a generar un cambio, como dice Angélica. Tenemos la oportunidad única. Yo creo que se abre una ventana muy grande hoy en día, un vacío que hay, un descontento que hay, y creo que es el momento de agruparnos. Así que vuelvo a hacer el llamado a todas las organizaciones sociales, políticas que están fuera de este gobierno, y las personas individuales, que yo creo tienen que ser 4 o 5 millones de personas, a que nos demos una oportunidad, nos juntemos, conversemos. No estoy llamando a que seamos una oposición a este gobierno, pero sí una oposición a las cosas que se están haciendo mal. Repaso un poco el tema de la convención y las cosas que están saliendo, independiente si se aprueba o se rechace esta nueva constitución, los problemas van a seguir. No existe, esta constitución no está entregando el cómo satisfacer los derechos sociales, al no aprobar la renacionalización del cobre, del litio, al no poder asegurar un royalty mayor, al entregarle a la Cámara de Diputados y al Senado los 4/7, sabiendo que la derecha, la DC, PPD, Partido de la Gente de la Cámara de Diputados tiene los 89 votos, en el Senado la derecha, la DC y el PPD tiene los 29 votos, y sabiendo cómo actúa el Partido Socialista y el Frente Amplio, lo más probable es que para esas iniciativas que no se pueden con 4/7, sí con 2/3, puedan alcanzarlo y puedan cambiar lo bueno que está haciendo esta nueva constitución. Así que, independiente de ese proceso, la unidad de las organizaciones que siguen en lucha, hablo familiares de detenidos desaparecidos de dictadura, la gente que sigue luchando por los detenidos desaparecidos, organizaciones social políticas como el MIT, como el PTR, como Trabajadores al Poder, como cientos de organizaciones más, puedan llegar el 9 de julio, sentarse a conversar, tomarnos de las manos y no separarnos nunca más.
porque lo único, o si no, que pasen 40 años para que digamos, no fueron 40 pesos, fueron 40 años. Y yo creo que nadie quiere eso. Eso, Gustavo. Muchas gracias, Rafael. Ofrezco la palabra a Pablo Sepúlveda en su intervención de cierre. ¿Cómo es el futuro, Pablo? ¿Cuáles son las luchas que nos unen más, que van más al centro de la contradicción que tenemos con este capitalismo salvaje, con este régimen excluyente de cúpulas y de conspiraciones entre pasillos? Adelante, Pablo, por favor. Sí, de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Creo que, insisto, creo que la unidad pasa por las propuestas, no solo la crítica, sino las propuestas hacia la construcción de una nueva sociedad. Creo que los puntos que nos unen, las ideas fuerza que nos unen, los conocemos, son varios, y tenemos que darle un cuerpo un poco orgánico tal vez, para tener propuestas concretas para cuando lleguen los momentos también de inflexión, como lo fue el estallido en su momento, podamos plasmarlas de verdad, ¿no? A través de una asamblea constituyente. Recordemos que los países que más, en Latinoamérica especialmente, más han concretado avances en términos de soberanía y de mejoras sociales, en fin, de todo tipo, han sido países que también vivieron justamente crisis, estallidos, y que terminaron en asambleas constituyentes. Hablo principalmente de Bolivia, Ecuador, Argentina, Venezuela. Todos llegaron hacia el punto de una asamblea constituyente, en fondo una refundación, ¿no? Y bueno, más allá de los vaivenes, de las luces, sombras que pueda tener cada proceso, creo que estos países siguen siendo ejemplos en muchos aspectos de cosas a seguir. Creo que el más estable en ese sentido, estable, o el que más tiene claro, o sea, Bolivia, por ejemplo, tuvo un golpe de Estado y todo, pero volvió, digamos, volvieron las fuerzas populares hacia allá. Son países además que han tenido grandes movilizaciones, o sea, el pueblo ha tenido un papel protagónico, tanto en estos gobiernos, más allá de lo que Angélica decía, de que pudiesen haber sido puestos en el poder y todo, pero igualmente muchísimo se ha avanzado. Bolivia, por ejemplo, tiene grandes proyectos de desarrollo del país, con el litio, en fin, y ningún gobierno en la historia de toda Bolivia ha tenido el avance que ha existido durante, por ejemplo, el gobierno de Evo Morales. O sea, ni un solo país, o sea, ningún gobierno anterior ha tenido el avance en reducción de pobreza, de reducción de las desigualdades, de protagonismo del sujeto popular como en Bolivia. En Venezuela, a pesar de la gran crisis que vive económica, que bueno, ha ido un poco mejorando, pero también, y que además el ataque, o sea, gran parte de las razones de por qué Venezuela ha sufrido esta gran crisis ha sido parte, bueno, de bloqueos económicos, de sabotaje, de aislamiento, en fin. Entonces, bueno, creo que por ahí va el camino. Creo que bajo 5 o 6, no consignas, sino propuestas por ejemplo, de soberanía alimentaria, de nacionalizaciones, en fin, nos puede dar un proyecto de país que pueda ser unitario y poder cohesionar justamente, o movilizar y organizar a las fuerzas populares, digamos, al pueblo, a los pueblos, hacia algo más concreto en el mediano, ojalá en el mediano plazo como máximo, porque tampoco a largo no queda mucho tiempo bajo la crisis climática, digamos, el colapso climático, no hay mucho tiempo, no tenemos 100 años para lograr esas transformaciones, que la humanidad tal y como la conocemos pueda sobrevivir ante este colapso ambiental, ¿no? Y económico.
Entonces no nos queda de otra que lograrlo. Por otro lado, para cerrar, quería igual hacer el llamado, vuelvo un poco al tema de ventanas, a los sectores, digamos, movimientos ambientalistas, que no se dejen, o sea, que sí, que no se dejen manipular por el discurso oficial de que es un tema ambiental. El tema de ventanas es un tema, el cierre de ventanas va por, está pensado y desde hace tiempo para disminuir la capacidad de procesamiento de los concentrados de cobre y profundizar el modelo extractivista exportador de concentrados. O sea, es eso, porque la inversión que necesita Ventanas para convertirse en una fundición refinería del nivel de la Aurubis de Alemania o de Finlandia, que no contaminan prácticamente nada y que producen, no sé, muchísimas cosas de cobre y de otros minerales, es mínima. Es realmente, este año va a invertir, en Codelco se van a invertir ahí, lo dijo Pacheco, Máximo Pacheco, 4.000 millones de dólares en ¿cómo se llama? Solo este año, y proyectado para el 2030, 40.000 millones de dólares. Solo con los 4.000 se pueden reacomodar no solo ventanas, sino potrerillos, al menos 2 o 3 fundiciones de esas se pueden dejar con los mejores estándares ambientales y no exportando o produciendo concentrados, sino la verdadera, porque el concentrado es submateria prima, sino verdadera, no sé, cobre refinado, cátodos, o por qué no ir a avanzar hacia volver a producir como se hacía antes del golpe de Estado, tuberías, alambrones, en fin. Y muchas otras propiedades que, por ejemplo, el cobre tiene. El cobre es la piedra angular de la transformación energética, o sea, además tiene propiedades antimicrobianas, tiene, o sea, 1.000.000 de aplicaciones. Entonces, creo que no dejarnos ver, o sea, el llamado al movimiento ambientalista, que no se deje engañar bajo esa lógica, bajo esa excusa que ponen el gobierno y la actual dirección de Codelco, que es el tema ambiental. No es eso, es querer seguir siendo exportadores de concentrados, de materias primas, en la distribución mundial del trabajo, y ya. Entonces, y los trabajadores del cobre lo están diciendo. Ellos no solo están luchando por sus puestos de trabajo, están luchando porque sea, y lo han dicho en sus declaraciones, pues inversión en esto para mejorar los estándares ambientales, no contaminar, porque ellos mismos viven ahí. O sea, los trabajadores de Ventanas viven ahí. Sus familias sufren también de esa misma contaminación. Entonces, obviamente ellos no quieren eso. Pero, bueno, el gobierno corporativo de Codelco con el gobierno actual no quiere invertir los 100 millones de dólares que cuesta poner a Ventanas con 99% de captura de emisiones. O sea, no es nada respecto al dinero que tiene Codelco para invertir. Entonces, este año. Entonces, bueno, eso. Muchas gracias, Pablo. Pablo ha levantado una variable muy relevante de que es los puntos de acuerdo, de programas fundamentales con los que nos podemos unir. La palabra unidad suena bonita, pero a la hora de construirla hay que tener en cuenta que se requieren ideas programáticas que no solo identifiquen a la intelectualidad, no solo identifiquen al feminismo, no solo identifiquen a los pueblos originarios, no solo a los adultos mayores, no solo a los segmentos de la sociedad, al sindicalismo, a los sectores religiosos, no. El programa tiene que dar un sentido de identidad, de pertenencia a un proyecto nacional, como lo ha planteado muy bien Pablo, y para eso entonces nos vamos a reunir el 9 de julio. Vamos a definir esos puntos y vamos a tomar nota de aquellos otros problemas en los que no tenemos acuerdo. Si es imposible que estemos todos de acuerdo en todo, pero si nos ponemos de acuerdo en recuperar el cobre, fundirlo, refinarlo, industrializarlo, recuperar los fondos previsionales que hoy día sirven para especular en las bolsas de Europa por los grandes capitales extranjeros, recuperar el rol de las Fuerzas Armadas como parte del Estado democrático al servicio y bajo las órdenes del poder civil, por decir 3 cuestiones muy básicas, que termine con estos tratados de libre comercio que son verdaderas espadas de Damocles para impedir el desarrollo autónomo de nuestros países. Nosotros no podemos formar ninguna unidad. Sin programa político
manteniendo la ambigüedad, el silencio, mirando para el techo frente a acontecimientos tan terribles como la represión criminal que está realizando hoy día Carabineros. Eso no ayuda a la unidad. La unidad es... Gustavo, ¿me permites algo al respecto Sí, muy de lo que estás diciendo? Es algo sí, muy acotado y que también tiene que ver con algo que dijo Pablo, ¿no? Que sí, que yo creo que Chile está al debe, y esto muy en relación al resto de hermanos latinoamericanos como ha sido Bolivia, como ha sido en Venezuela, en donde sí ha habido, además de procesos de materiales respecto de ir pensando nuevas formas alternativas, también han habido procesos intelectuales, culturales muy interesantes, ¿no? Y en eso, en Chile, estamos muy al debe. Y por eso yo ponía tanto el acento en juntarnos, reflexionar, pensar, repensar, problematizar cuestiones que en Chile no lo hemos hecho y que yo creo que es urgente. Eso, porque Pablo, me dijiste en un momento, claro, que yo me había como dicho que todos los gobiernos latinoamericanos, cuando llegaban al poder, ¿no? Pero hay matices también en términos culturales respecto a cómo se han dado estos procesos respecto de Chile y en relación a lo que ha sucedido en otros países latinoamericanos. Eso. bueno, esperemos Don de que el Gustavo, proceso... si puedo agregar algo Sí, cortito. sí, claro, adelante. Algo cortito para cerrar. Sobre el tema del cobre, creo que la gente se quede con una cifra súper importante. Los recaudos fiscales, que son los dineros que el gobierno utiliza para todos los derechos sociales y para todo lo que tiene que ver, este año 2020 van a ser 70.000 millones de dólares. Eso es lo máximo que recauda el fisco para utilizar a nivel nacional, y solamente los metales que se van en este cobre en bruto son 120.000 millones de dólares anuales que está perdiendo Chile, sin considerar el dinero que se llevan las empresas privadas al no tener un royalty mayor. O sea, prácticamente el doble de los recaudos fiscales, de lo que recauda el fisco, se está llevando en este momento solamente los demás metales que van en el cobre en bruto que se exporta. Así que para que la gente le dé vuelta, que es la importancia y cómo todos los gobiernos de los 30 años y este gobierno actual nos siguen robando. Eso. Bueno, y además que hay robos y robos, pero este robo se hace en silencio. Y yo les quiero recordar que en toda su campaña presidencial, el candidato Gabriel Boric no habló del cobre. ¿Cómo en un país como Chile guardar silencio y por qué? Bueno, la razón está muy clara. Por eso Gabriel Boric fue a postrarse, en realidad no a tomar cerveza, a postrarse ante el gobierno de Canadá y el gobierno de Estados Unidos y a invitar a estos grandes inversionistas de allá que vengan a Chile. Claro, en Chile está la ley de la dictadura, la ley 19.027, que les permite robar todo, llevárselo sin pagar impuestos, ni royalty, ni nada. Entonces, después que asume la presidencia, ya ganó la elección, Boric ya se aseguró una situación de privilegio en la estructura institucional, ahí manda a su vocera, la señora Camila Vallejo, a decir que el cobre no estaba ni siquiera en el programa de gobierno. O sea, después de las elecciones reconocen que se quedaron callados, guardaron silencio. ¿Por qué guardaron silencio? Por lo que estamos viendo. Porque estaban previamente comprometidos a mantener los privilegios del capital extranjero en Chile. Ahora, a mí me parece que el 9 de julio es un buen momento para que hagamos esta reflexión. Invito a las agrupaciones, a los cabildos, a las asambleas territoriales de todo el país y a las que funcionan en el exterior. Saludo al 1,5 millones de compatriotas que están fuera de nuestro territorio, para que manden sus delegaciones y discutamos estos grandes temas, no la politiquería chica, no hacer carrera política, que han hecho los partidos políticos. Tomaron a muchos dirigentes que se destacaron un poquitito durante las protestas de octubre y le ofrecieron cargos, le ofrecieron embajadas, le ofrecieron futuras diputaciones, futuras senaturías. Andan
seduciendo a los líderes sociales para que hagan una especie de símil de la carrera política de Boric, ¿no? Dirigente estudiantil, diputado, presidente de la República. ¿Pero para qué? Eso es para fortalecer el sistema con nuevos cuadros, con nuevos protagonistas de esta explotación, de esta dominación que representa el Estado sobre la sociedad, no para emancipar al pueblo, sino que para mantenerlo dominado. Y nosotros entonces tenemos que discutir ahora, el 9 de julio, y aprobar una organización capaz de coordinar todas estas variables. Es algo difícil, estamos hablando de algo complejo, incluso yo diría sofisticado. Tenemos que prepararnos para no cometer los errores del pasado, para no tener agrupaciones fantasmas que no tienen calle, que no tienen territorio, o para evitar que algunas agrupaciones que tienen calle y tienen territorio no tengan proyecto político, no tengan programa, no tengan un marco teórico, una escuela de pensamiento sobre la cual basar la práctica. Tiene que ser una organización que armonice la teoría con la práctica, con una retroalimentación permanente. Y finalmente tiene que ser una organización vertebrada nacional e internacionalmente. No puede ser algo centralizado en Santiago o que represente nada más que a los ambientalistas, nada más que a los derechos humanos, nada más que el feminismo, no. Tiene que representarnos a todas y a todos, y para eso entonces es esta invitación. La lucha del futuro es una lucha por los sectores conservadores que están en el actual gobierno y en el Chile Vamos, las dos derechas, como decía un diputado por ahí, que van a querer que la política siga en manos de la cúpula parlamentaria. Y nosotros, la mayoría popular, que va a querer que la política nuevamente entre en manos del pueblo trabajador, de la inmensa mayoría, que lo pasa mal o muy mal, pero que es capaz de compartir su sabiduría, su experiencia y construir una herramienta de emancipación. Conste que no le hemos puesto nombre todavía, pero con los debates de los territorios, con lo que hagamos el día 9 de julio en este evento, creo que vamos a salir con un perfil bien claro, con un nombre, con un programa político y con el deseo manifiesto de salvar a Chile de esta tremenda crisis a que lo ha arrastrado el capitalismo salvaje que se nos impuso en 73 con el bombardeo a la moneda y que se perfumó, se maquilló, se puso al día prácticamente con la transición que se llamó en 1989. Este es un momento crítico porque si no reactivamos el poder popular, que le llamamos poder constituyente originario, Chile se puede transformar, como Estados Unidos, en un duopolio de partidos, los demócratas y republicanos, que se van turnando durante 100 años para seguir explotando y dominando y muchas veces humillando al pueblo de los Estados Unidos. Hemos tenido un programa muy intenso, estamos en presencia de 3 jóvenes valores que están luchando por el futuro de Chile, por rescatar lo mejor del pasado y que no son solamente personas que se dedican al discurso, al estudio, al gabinete, a la cosa académica, sino que están permanentemente en la práctica política. Por eso les agradezco a Angélica Valero, a Rafael Montesino y a Pablo Sepúlveda Allende, al grupo de producción de este programa, y los invito para el próximo foro constituyente el sábado a las 20 horas. Les recuerdo que en pocos minutos más tendremos un link para que puedan ver este programa a través de YouTube. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Una cosita más, ¿se puede decir? No corte, por favor, productor. Adelante, No, Pablo. sí, decir que tal vez para el encuentro poder poner temas claros también, o sea, por ejemplo, qué hacer, ¿no? Con las forestales, qué hacer con el tema de los dueños de los mares de Chile, qué hacer con eso. O sea, si hablamos de soberanía alimentaria, tenemos que hablar del mar, de la inmensa costa que tiene Chile y los inmensos recursos pesqueros que pueden dar gran abasto en vez de exportar harina de pescado, podríamos alimentar a nuestro pueblo, en fin, las forestales que también ahí entra el tema del conflicto mapuche,
no sé, como puntos esenciales del modelo, bueno, también qué queremos hacer con con las riquezas mineras, ¿no? También en el mismo sentido, y ver qué sale. Poner un ejemplo nomás, que no tiene por qué ser, pero igual es un poco parecido. Noruega, en el año 90, ellos descubrieron que tenían petróleo en los años 60. Recién en los finales de los 80 lo vienen a empezar a explotar, creo que con inversión extranjera, pero cobrando grandes royalties. Pero ya en los 90, o sea, ya desde los 90 para acá, Noruega ha hecho el fondo del petróleo, o sea, que es todo el petróleo iba para las pensiones, ¿no? Hicieron un gran fondo donde los recursos del petróleo iban para el fondo de pensiones, y ese fondo de pensiones es ahora uno de los más grandes del mundo. Tienen 1 millón de millones de dólares, y dependen, no dependen, también usaron esos recursos del petróleo para desarrollarse, industrializarse, y, ¿cómo se llama? De lo menos que depende en este momento Noruega del petróleo, sino que más bien de lo que hicieron con ese petróleo, de lo que han hecho con ese petróleo, ese fondo y bueno, también cierta industria nacional, me imagino, ¿no? Y ese es, mira, desde la derecha hasta la izquierda, me imagino que todos se pusieron de acuerdo en el año 90, estamos hablando de hace 30 años atrás, no fue en 1800 ni nada. Dijeron, ya este recurso, esta riqueza es nuestra, ¿qué hacemos con esto? De aquí a largo plazo. Entonces, cosas así también habría que también como pensarla, ¿no? Como ejemplo que digo incluso de proyecto o programa de país. Sí, Pablo, pero tampoco nos olvidemos que Noruega tiene la suerte de estar en el norte del hemisferio. Y nosotros tenemos la mala suerte, qué mala suerte, ¿cómo se nos ocurrió nacer en el sur? ¿Cómo se nos ocurrió? Yo siempre me he preguntado eso, ¿no? Qué mala suerte tuvimos. Ellos no le hubieran dado golpes de Estado. Allá no se dan golpes de Estado. Claro. Tenemos aquí pero bueno. de la producción que nos están tirando la oreja, que somos unos desordenados, pero perdón, no podía dejar de decirlo, sí. En realidad es muy importante y me agrada mucho escuchar que gente joven esté planteándose los grandes problemas de Chile, los grandes problemas de la humanidad, mientras la partidocracia, estas oligarquías partidistas, buscan corromper a los jóvenes con un cargo público, con una carrera política demagógica, llena de corrupción. Acá hay una reserva juvenil que va a salvar a nuestro Chile. Les quiero recordar que O'Higgins Carrera, Manuel Rodríguez, tenían 25, 30 años cuando pusieron el pecho a las balas y contribuyeron a derrotar al Imperio Español. Entonces tengo mucho orgullo de trabajar con un colectivo de gente joven y tengo la confianza que vamos a poder producir una herramienta de emancipación del pueblo chileno y no una escalera al cielo para trepadores, oportunistas, demagogos y mediocres que hacen de la política un negociado. Aún tenemos patria, ciudadanas y ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias.